En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos, Señor, en tu presencia para que nos bendigas y para que nos ilumines. Queremos, Señor, poner en tu corazón, especialmente hoy, el alma de Rosita, de Rosa, que esperaba con ilusión el final del verano para comenzar las clases de Biblia, pero has decidido llamarla, Señor, y te pedimos que esté contigo en el cielo, que desde allí nos ayude a comprender y a disfrutar de tu palabra. Ahora ella no necesita nada ni a nadie para contemplar y para disfrutar de tu amor. Te damos gracias por ella, por su vida, por su familia. Te damos gracias, Señor, por todo el tiempo que ha pasado con nosotros en este grupo. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes, que tu palabra sea nuestro alimento, que estemos, Señor, inmersos en la vida eterna y no se nos coma el reloj, las ocupaciones y los agobios de la vida. Te damos gracias, Señor, porque nos paras a través de muchas circunstancias, porque nos enseñas a través de muchas circunstancias. Te damos gracias, Señor, por este verano vivido, por todo el año que vamos a comenzar, todo el curso lleno de tu amor y de tus sorpresas, de tantas cosas por hacer y de tantos corazones a los que entregarse. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos quieres, porque eres fiel, porque no te asustas de nuestras historietas, de nuestras infidelidades ni de nuestros pecados, porque nada puede derrotar a tu amor por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Bueno, y hoy vamos a terminar el segundo libro de los Reyes, que por eso hay ahí lo que decía Ana, una corona y 2 libros, porque hay 2 libros de Reyes, primero y segundo de Reyes. Os he querido poner esto, que es una frase del Padre Iglesias. El Padre Iglesias es un gran experto en Sagrada Escritura. Sabía pues no solo griego, sino arameo y latín y hebreo y no sé cuántas lenguas. Y era un hombre humilde y enamorado de la Sagrada Escritura. Y él dice, hoy, cuando tantas de nuestras palabras son puro sonido, cuando la corrupción de las palabras es generalizada, y aquí me quería yo parar, tenemos que volver a recibir de Dios el don de la palabra, de hablar con verdad, de expresar con verdad lo que somos y lo que sentimos a través de nuestras palabras. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios no conversa con ninguna otra criatura, solo con nosotros. Solo a nosotros nos ha dado la capacidad de la palabra. Pues tenemos que limpiarla, tenemos que redimirla, tenemos que dejar que Dios entre, siempre decimos, en mi vida, en mi corazón, en mi lengua, en mi manera de hablar. La corrupción de las palabras, que incluye todo lo que es mentira, exageración, manejos, tergiversaciones, palabras malas, palabras hirientes, palabras que no responden a la verdad, la corrupción de las palabras. Pues cuando la corrupción de las palabras es generalizada, hoy, ¿no? Y la palabra pierde su dignidad de tal, sin que aparezca un nuevo Sócrates que desenmascare a los nuevos sofistas, dice el Padre Iglesias que nos es difícil entender lo que para los antiguos significaba la palabra hablada, que definía un ser, que comprometía a una persona o una fidelidad. Estamos leyendo la Sagrada Escritura escrita por hombres porque es 100% obra de los hombres, 100% obra de Dios, escrita por hombres que eran de palabra. Los contratos, que ya hemos hablado de esto anteriormente, se hacían de palabra y se cumplían. No se necesitaban escritos ni sellos. Uno era capaz de morir por la palabra dada. Había ese honor, esa honestidad y esa gravedad y grandeza de la palabra, ¿no? Y en este ámbito está escrita la palabra de Dios que nosotros estamos leyendo hoy. ¿Qué pasa? Que nuestro siglo XXI está lleno de palabras, pero vaciadas de sentido y de verdad. Vamos a retomar la verdad de nuestras palabras. Bueno, pues ahí dejamos al Padre Iglesias. Os pongo ahí teología de estos 4 libros. ¿De qué 4 libros? Pues toda esta parte histórica que venimos viendo y que concluimos hoy viene en 4 libros que eran uno solo,
pero que se dividen por cuestión física, porque escritos en rollos y en pergaminos no podían ocupar un solo volumen. Y son los 2 libros de Samuel, que cuentan la historia de Samuel, con los primeros reyes, con Saúl y con David. Luego, el segundo libro de los reyes, con Salomón, y con todos estos reyes que somos incapaces de aprendernos. ¿Qué teología, es decir, qué conocimiento de Dios, qué me quiere decir el Señor en estos 4 libros? ¿Qué me enseña? Pues he puesto ahí 4 cosas. Una, está enseñando al pueblo, está enseñándome a mí, que hay un solo Dios, el Dios de los patriarcas, solo hay un Dios, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob. No hay más dioses. Y nuestra tentación constante es dejar que haya otros dioses en nuestro corazón. Es verdad que ahora no se llaman Moloch o no se llaman, pero hay muchas otras idolatrías. Yo mismo, la principal, el trabajo, el deporte, el descanso, la salud, todo aquello en torno a lo cual gira nuestra vida, ¿no? Y solo hay un Dios, solo un Dios nos da la vida. Después, ¿de qué nos hablan estos libros? ¿De qué nos han hablado los que los tenéis en esto que sube David en YouTube y que los podéis repasar y demás? De una esperanza mesiánica, de que a pesar de la maldad y de la infidelidad, Dios, que es fiel, hará surgir un rey de la dinastía de David. Importantísimo. Importantísimas las 2 cosas. Son consoladores estos libros. Me diréis, pues menudo consuelo, un rey muerto, otro engañado, otro asesinado, otro, una maldad tremenda. Pues bien, pese a toda la maldad, pese a toda la corrupción, Dios no nos abandona. Esta promesa mesiánica está basada en su fidelidad, porque nosotros somos un desastre absoluto. Y esa fidelidad nos asegura que cuando vuelvas a tender la mano, el Señor te la vuelve a coger, porque la suya nunca se ha retirado. Y vamos viendo que sus promesas se cumplen. Dios nunca engaña, ni cuando amenaza, entre comillas, ni cuando promete. Todos estos libros giran también en torno a 2 instituciones, el rey y el templo. Al principio, si volvéis al libro de Samuel, no tenían ningún rey. Dios forma un pueblo al que conduce a través de los profetas. Les guía, les enseña, les pastorea, va delante de ellos. Pero ya con el profeta Samuel vienen a decirles que queremos un rey, porque es que los demás tienen un rey y nosotros no tenemos un rey. Hijo mío, tú tienes a Dios. Pero la envidia nos hace rebajarnos, nos hace ansiar lo que tienen los demás, aunque lo que tienen los demás sea mucho peor que lo que tenemos nosotros. Y piden un rey, tanto que Samuel va triste donde Dios, y Dios le dice, no te preocupes, Samuel, no te rechazan a ti, me rechazan a mí, dales un rey. Y advierte, y les hace muchas advertencias. ¿Por qué? Porque el poder corrompe. El poder a la mayoría de los hombres les corrompe. Y Dios no quiere un hombre corrupto dirigiendo a su pueblo, pero su pueblo lo pide tanto que Él se lo concede. Volvemos a ver cómo no todo lo que Dios permite es lo que Dios quiere. Dios permite muchas cosas que no querría, pero que en nuestra libertad nos permite o nos concede. Y acabará el libro hoy en el destierro, en final feliz, no, final malo, final horrible, ¿no? El destierro. Vamos a ver cómo no es tan horrible ni es tan malo. Ahí tenéis todo lo que os he contado. El primer rey, que es Saúl, que empieza fenomenal, acaba fatal. David, el gran rey, el rey según el corazón de Dios, porque nunca dejó de ser pastor. Es un hombre al que la corrupción y el poder no le embauca el corazón. Comete pecados de debilidad muy gordos y muy graves, pero en su corazón nunca se pone por encima de Dios y nunca en su interior hay otro Dios que no sea el Dios verdadero. Por eso es el gran rey. Es lo que nos pide el Señor. No que seamos perfectos, anda, que no la lía David, anda, que no la lía, sino que le entreguemos nuestro corazón, que le pongamos en el trono de nuestra vida, ¿no? Después Salomón, que tiene ahí encima el templo, porque es Salomón el que construye el gran templo que su padre ya había
programado, que había diseñado, que había buscado el sitio, que había comprado los materiales, pero le llamamos el Templo de Salomón porque se construye bajo el mandato de Salomón. Y después de Salomón, que lo hace francamente mal y muere en apostasía, qué duro, cuando Dios le ha concedido la sabiduría. Pero se durmió en los laureles, estuvo jugando con la vida y la muerte, y eso no se puede hacer. Después de Salomón se divide el reino en dos. Reino del norte, de mal en peor, reyes malos, malísimos y peores. Entonces, como son así y se separan de Dios y se van al lado diametralmente opuesto, se destruyen a sí mismos rápidamente. Esto es el hombre sin Dios. Porque dices, bueno, pues los que se mantienen al lado de Dios, guerras, asesinatos, tal. Sí, sí, pues los que no se mantienen al lado de Dios, el vacío, la nada y el fracaso. ¿No? Porque no hay límite al mal. Sin embargo, en el reino del sur, en el reino de Judá, vamos a ver que hay reyes, hay profetas, se destruye el templo, Esdras, Nehemías, se vuelve a construir. Es decir, una historia tormentosa, pero con una continuidad por la fidelidad de Dios. Y ese tiempo llegará hasta Jesús. Y pasaremos por Pompeyo, por Judas Macabeo, habrá muchas inestabilidades, pero siempre hay un pequeño resto que vuelve la mirada al Señor, por la fidelidad del Señor. Bueno, bien, aquí tenéis todos los libros de la Biblia que hemos visto. Estamos en el segundo de los Reyes, que nos cuenta, tenéis aquí arriba, todo lo que ha sido el reino dividido y que va a terminar en el destierro. Y luego veremos otros libros, Dios mediante. Bueno, en este segundo libro de los Reyes, ¿qué hemos visto? 6 partes, estamos en la última. Elías y Ocosías, ¿os acordáis de Elías? El gran profeta de fuego, el profeta por excelencia. Y sin embargo, un corazón grande y tierno que necesita ser acariciado por Dios para seguir adelante. Eliseo, que sucede a Elías y que hace obras incluso aún mayores, y todos sus milagros, bien. Y luego Judá e Israel hasta la muerte de Eliseo, hasta la destrucción de Samaria, y ahora estamos hasta el exilio a Babilonia. Todos estos reyes ha habido en Israel que decíamos, bueno, los rojos son los malos, el peor, malo, malísimo. Los color así lila son los malos y los verdes son los buenos. Pues en Israel ni uno. ¿Y en Judá qué pasa? Pues que ahí van. En Israel no hay una sucesión de padres a hijos, porque reina el caos. Cuando uno se olvida de Dios, impera la ley del más fuerte, y la ley del más fuerte es cruel e inestable. En Judá, pues se mantiene el pasar el reino de padres a hijos. Es la promesa. Ayer no sé si estuvisteis en misa. Se lee el día de ayer, que es un día muy importante, Día de la Virgen, que celebramos el cumple de la Virgen, se lee la Encarnación y antes se leen todos estos nombres, porque Jesús, estos son sus mayores, son los descendientes de David, de los cuales viene José, que es su padre según la ley, ¿no? Bueno, pues aquí estamos con todos estos, que son alguno bueno o medianamente bueno, unos cuantos malos y uno terrorífico, que es con el que empezamos hoy, con Manasés. Hay 2 reyes súper impíos, súper malos en Judá y son Manasés y su hijo, Manasés y Amón. ¿Qué es lo que hace Manasés? Es lo peor de la casa de Judá. Es el rey malo por excelencia. Es hijo de uno de los mejores reyes de Judá. Pero, ¿cómo es que él se pervierte tanto? Porque delante de Dios tú haces tu propia elección. Si tus padres son buenos, eso ayuda a que elijas bien, y si son malos, impide. Pero la elección es tuya. Entonces, tener unos padres buenos no asegura que seas buenos. Bueno, unos padres malos no asegura que seas malo. Aquí tenemos el ejemplo de Manasés, un padre de los mejores reyes de Judá, Ezequías. Y él, el peor, porque tú eliges delante de Dios, hay una elección que nadie hace por ti. Y no puedes echar la culpa al pasado, a los padres, a los antecesores de tus elecciones mal tomadas, porque influyen
pero no determinan tu elección. Bueno, ¿qué es lo que hace? Ídolos, prostitución, sacrificios, sangre inocente derramada a raudales, altares, de todo, de todo. Echó a su hijo al fuego por influencia satánica, al dios Moloch, del que ya hemos hablado, que era un perro gigantesco, como un lobo gigantesco, que era un horno metálico que se ponía al rojo, con las manos también al rojo, porque estaba sentado con las manos extendidas, y ponían ahí a los niños a que se achicharraran. Pues esto hace un rey de Judá, que es Manasés. Peor que los extranjeros, porque los extranjeros no conocen a Dios. Y el pueblo de Israel se rige por una ley distinta de todos los demás. Los demás hacen lo que pueden. Ahora estamos igual. Se exige lo mismo a los que estamos en iglesia, los que nos pasamos un martes a las 9 de la noche, en lugar de estar, yo qué sé, tumbados en el sofá, escuchando la palabra de Dios y meditándola. ¿Se te va a exigir a ti lo mismo que al que no conoce su palabra, no conoce los sacramentos ni la fe? Claro que no. A nosotros se nos va a exigir más y con razón, porque se nos ha dado más, porque sabemos. Los otros no saben. Pues aquí igual, a los extranjeros no se les piden tantas cosas, pero a Manasés sí, que conocía la fe en el Dios verdadero. Pues Manasés reinó 55 años, un montonazo, un reinado largo y perverso. Largo no significa que sea bueno. Como un reinado largo, eso es una bendición de Dios a Manasés. No, no, no es eso. Quizá la largura de este reinado es el tiempo que Dios le ofrece para que se arrepienta y que Manasés no aprovecha. Manasés es nombrado en los anales asirios entre los 12 gobernantes de Palestina que llevaron tributo en especie a su gobernante supremo. ¿Por qué os digo esto? Porque podéis consultar, cuando estudiamos la Biblia, fuentes extrabíblicas. La historia del pueblo de Israel forma parte de la historia de los pueblos vecinos. Con lo cual, lo que estamos leyendo en la Biblia no es un cuento, una alegoría, está constatado en los libros de historia de los pueblos de al lado, de otras razas y de otras culturas. A mí me da mucha pena cuando encontramos la historia del pueblo de Israel en los anales de los libros de los asirios y la gente dice, pues entonces es verdad lo que viene en la Biblia. Pues claro, es que necesitamos encontrarlo en otra fuente para saber que es verdad. Pobre Dios, ¿no? Su palabra puesta en duda y la palabra que encuentras en un libro, en una piedra tallada de no sé dónde, en Egipto, en Asiria, no sé dónde, no la pones en duda. Qué bueno es Dios y qué paciencia tiene con nosotros. Bueno, Manasés vuelve a edificar los altares que su padre derribó y pone en el templo una Aserá, una reina de la fecundidad. Convierte el templo de Yahvé en un prostíbulo. Es súper duro, es peor que Ahab, peor que el peor de los reyes de Israel. Terrible. Aún así, los siguientes libros que leeremos son los de las Crónicas y en el capítulo 33 del segundo libro de Crónicas vamos a ver cómo cuenta que Manasés al final de los días se arrepintió. Dios, para llamar a sus hijos, a los que quiere que sean sus hijos al arrepentimiento, manda profetas y constantemente está mandando profetas, a nosotros también. Nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y tenemos al lado gente que a lo mejor nos dice justo lo que no queremos oír, pero que es lo que necesitamos oír. O nos alumbra y nos abre el corazón, o nos reprende, o nos escuece, Y todo eso lo tenemos que leer. ¿Qué me estás diciendo, Señor, a través de esto? Dios les manda profetas y nos manda profetas constantemente. ¿Qué pasó con ellos? Que no escucharon. ¿Qué pasó con el reino del norte? Que no escucharon. Escucha, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Y responde Jesús, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor. Entonces decimos, claro, el primer mandamiento, amarás al Señor. Antes de eso, Jesús ha dicho, escucha. Ya lo hemos visto en el Deuteronomio, escucha Israel, Shema Israel,
escucha. ¿Cuál es su gran pecado? Que no escucharon a los profetas. Y Manasés pervierte a todo el pueblo. Ellos podían haber escuchado a los profetas. Tú eliges a quién escuchas. Y ellos eligieron escuchar a Manasés. Y todo el pueblo se fue detrás de este Dios idólatra. Siempre escuchas, date cuenta de que siempre escuchas. Quieras o no quieras. Lo que puedes elegir es a quién. ¿A Dios o a los profetas? ¿Al mal o al bien? Puedes escuchar al Señor, puedes escuchar tu propio egoísmo, pero tú eliges a quién escuchas. Cuidado, porque somos muy dados a escuchar a nuestro propio ego que está ahí siempre pidiendo dentro de nosotros. La tradición judía dice que fue Manasés el que asesinó al gran profeta Isaías, que lo aserró, dicen, en 2. Bueno, pues bien, en el versículo 13, estamos en el capítulo 21 del segundo libro de Reyes, dice el Señor: aplicaré a Jerusalén la misma medida que a Samaria. ¡Qué dolor! Jerusalén, ciudad del gran rey, ¿no? Ciudad amada por Dios, el lugar que ha elegido para habitar en medio de su pueblo, y dice: aplicaré a Jerusalén la misma medida que a la ciudad impía de Samaria. Fregaré a Jerusalén como se friega un plato y se le deja vuelto, boca abajo. Bueno, ¿qué pasa? Que en un plato que hay boca abajo no queda nada. Es decir, no va a quedar nada en Jerusalén. Lo voy a fregar, lo voy a purificar. Mirad, las amenazas de Dios, esto lo podemos contar como amenaza, ¿verdad? Te voy a dar un fregado que te voy a dejar del revés. No. Las amenazas de Dios hay que comprenderlas en un contexto de amor, de fidelidad, de purificación. Has llenado el templo de suciedad, de idolatría, de mal y de perversión. Hay que limpiarlo. Es como si tú vas al médico y resulta que tienes un cáncer y se puede arreglar operándolo. Hay que operarlo. El mal que Dios está viendo en el corazón de su pueblo, de los reyes, de Jerusalén, hay que limpiarlo, hay que operarlo, hay que purificarlo. Pero eso no es malo. Por eso os digo, en este contexto hay que leer lo que nosotros percibimos como una amenaza. No es una amenaza, es una promesa. Y una promesa de bien. Te voy a limpiar, te voy a limpiar. Mirad, yo el primer año que fui a Calcuta, me acuerdo que las misioneras de la caridad de la casa en la que yo estaba, les trajeron una chica a la que había atropellado, que era muy común. Había atropellado un carro, le había abierto una herida muy grande en la pierna, había entrado tierra, bichos, se había ido resecando, total. La pierna, de rodilla para abajo, tenía un boquete, pero la piel estaba reseca y por fuera. Entonces era como una bolsa de tierra y de porquería. La monja se puso los guantes, empezó a sacar porquería y a hacer sangrar aquello por dentro, para que al hacerlo sangrar y limpiarlo, se purificara, poder curarlo y poder, bueno, no hay anestesias, no hay quirófanos, no hay, esta chica se moría. ¿Cómo lloraba? Yo me acuerdo que volví la mirada porque cómo gritaba. Y la monja, sin misericordia, limpiando y limpiando, limpiando, sacando porquería, restregando, y le dejó la herida limpia, perfecta, y se curó. Si la monja, si la hermana, si la misionera de la caridad no llega a limpiar eso con ese ímpetu, con esa fuerza y con todo ese daño que estaba haciendo a la mujer, se hubiera muerto. Porque la infección que tenía, si no la curas, esa pierna, en el mejor de los casos, simplemente hubiera habido que cortarla, pero probablemente la hubiera matado. ¿Por qué digo esto? Esto lo entendemos muy bien. Y los que a veces habéis tenido que hacer sufrir a personas a las que queréis, lo entendéis muy bien. Pero es que te tengo que limpiar la herida para que no te mueras, para que no se te infecte.
Si te quiero de verdad, no te puedo dejar así. Pues eso es lo que hace Dios con su pueblo. Eso es lo que hace Dios con nosotros muchas veces, permitiendo cosas en nuestra vida que nos duelen, que nos cuestan. Dios les dice, te voy a limpiar. Y eso es para alegrarse. Y hay que pedir al Señor, límpiame, Señor, límpiame. Aquí tenéis lo que hemos visto, ¿no? Los reyes, tenéis aquí los años, 624 a.C., 640. Después del rey Manasés, tan terrible, viene su hijo, Amón. Mientras tanto, en el norte, en la casa de Israel, no hay reyes, no hay vida. Sin Dios no hay vida. Con Dios la vida es difícil, tiene complicaciones, tiene oscuridades. Sin Dios no hay vida. Eso nos enseña el que no haya dinastía en el reino del norte y sí la haya en el reino del sur, aun con tantos problemas. Pues reina después del rey Manasés su hijo Amón. Otro que tal baila. Este hijo sí que sale a su padre. Podía haber elegido salir a su abuelo, pero no eligió eso. Eligió hacer las barbaridades que hizo su padre. Seguir el camino ancho, seguir lo fácil que acaba en un precipicio. Hizo solo una cosa buena, y es traer al mundo al siguiente rey, al rey Josías, que si os acordáis era uno de los que está en verde, el último buen rey del pueblo de Judá. Bueno, pues Amón, ¿qué hizo? Pues todo mal, igual que su padre. Este fue asesinado por sus siervos en su propia casa. Claro, han corrompido al pueblo, el pueblo ha elegido la corrupción y han empezado a hacer lo mismo que hacían los del reino del norte. ¿Por qué nos fijamos siempre en los que obran mal para hacer lo mismo? Esto es como cuando tienes hijos adolescentes y te dicen, claro, es que soy el primero que se va a casa. Siempre es mentira, todos dicen lo mismo. Pero todos quieren ser el último que se va a casa o el que lleva a casa de empalmada o al día siguiente. Nadie dice, ay, yo quiero ser como Menganito, que se va el primero a casa y obedecen todos a sus padres. Bueno, tiene una atracción para nosotros el mal y tendemos a imitarlo. Tiene una atracción también para nosotros el bien. Y hemos de elegir y hemos de imitar el bien. Pues Amón pecó tanto como su padre. El problema es que no se arrepintió, no consta en el libro de las crónicas que veremos después que se arrepintiera. Le matan después de conspiraciones, de ansias de poder, de tejemanejes. La verdad es que nos creemos que por estar en el siglo XXI somos mucho más sofisticados, verdaderos, sensibles y humanos que los bárbaros del año 600 a.C., que mira cómo andaban. Pero si pones el telediario, yo creo que te encuentras cosas bastante peores que estas que estamos viendo. Es falso que seamos mejores. Seguimos siendo los mismos. Seguimos teniendo que elegir o a Dios o a nuestro egoísmo, el bien o el mal. Y unos siguen eligiendo el bien, otros siguen eligiendo el mal. Y solo tú eres el responsable de tu propia elección. Bueno, pues aquí el pueblo en su mayoría se ha corrompido, pero hay un resto fiel que se mantiene unido a Dios y gracias al cual no se rompe la dinastía, tal y como Dios prometió. Y Dios da oportunidad a todos, pero solo unos pocos se agarran a esa oportunidad. Dios había anunciado ya la caída de Jerusalén y sucede y caerá, porque este pueblo ha perdido el gusto por el bien. Y aunque Josías va a reformar y va a proponer este camino de bien, sus corazones se han hecho al mal. Su elección no cambia. Un buen rey hace que las cosas vayan mejor y él elige bien, pero en ellos está seguirle o no seguirle y no le sigue. Y así pasamos al capítulo 22. Pasamos al rey Josías. El rey Josías empieza a reinar con 8 años. Sigue la dinastía, su padre ha sido asesinado y él con 8 años, pero con su corazón en Dios, empieza
a regir al rey de Israel. Es súper fuerte que ahora con 27 años vayas a casa de tu madre y no te deje cortar el queso para que no te lastimes. O no te deje cortar la leña para que no te... He estado en Fátima hace poco y los niños pastoreaban el rebaño con 8 años. Algo hay en este momento en el que nos parece que estamos queriendo a los niños y puede que no les estemos queriendo tanto, que no les estemos dejando crecer, que son capaces de mucha mayor madurez de lo que nosotros les dejamos, ¿no? Les hacemos tomar decisiones que no son capaces de tomar, que no tienen edad ni conocimientos suficientes para tomar, a la vez que no nos fiamos de ellos, ¿no? Curioso, la palabra de Dios da pie a examinarse y a examinar la sociedad en la que vivimos con mucha profundidad y con mucha verdad. Pues bien, empieza a reinar con 8 años. Hereda un trono corrupto, pero vamos a ver que se convierte. No ha recibido ni de su padre ni de su abuelo una vida de piedad ni de fe. Sin embargo, este rey se convierte. Y si habéis echado vistazo al capítulo, habréis visto que se convierte leyendo la Biblia, que es lo que espero que nos pase a nosotros, que nos convirtamos leyendo la Biblia. Y es que Dios siempre y a todos nos va a dar posibilidades e instrumentos de conversión. Y serán personas, situaciones, problemas, también problemas, predicaciones, santos, vidas ejemplares, situaciones mundiales, lo que sea. Dios nos da siempre posibilidad de conversión. ¿Y conversión qué es? Volver el corazón hacia Dios. Volver el corazón y la mirada hacia Dios. Pues, ¿cómo se va a convertir Josías? Él empieza la obra de restauración del templo que está desolado y lo hace de una manera muy buena. Y esto también nos enseña mucho. Restaura no desde el miedo, sino desde la confianza. Desde ahí se restaura. Y si lo habéis leído, veis que confía en Dios y confía en los hombres. Dice el versículo 7, que hace una colecta, les da dinero a todos los que se encargan, los que tienen los oficios de restauración, pues no lo sé, los que hacían los ladrillos, los carpinteros, todos los encargados de todos los oficios, ¿no?, que se necesitan, ¿no?, los que diseñaban, los que... Pues dice que se les dé el dinero, pero que no se les pida cuentas del dinero que se les entrega, porque actúan con honestidad. Él confía en que los carpinteros, los albañiles, los constructores van a ser honestos. Construye desde la confianza. Confianza en Dios y confianza en los demás. Curiosamente, el amor y la confianza van unidas. Y el precepto que nos deja el Señor, el mandamiento nuevo, es el amor a Dios y a los hombres. Si no amas a Dios, no digas que amas a los hombres. Si no amas a los hombres, no digas que amas a Dios. Y de la confianza podríamos decir lo mismo. Si confías en Dios, Él te ayudará y te enseñará cómo confiar en los hombres. Si confías en los hombres, esto te facilitará y te llevará a la confianza en Dios. Pero van como juntas, en Dios y en los hombres. Bueno, pues así se ponen a construir y encuentran un libro y se lo llevan para que lo lea. Hemos encontrado este libro y lo lee. Tremendo, porque cuando lo lee es la ley de Dios, es el Deuteronomio lo que encuentra, ¿vale? Consulta a una profetisa de la cual no sabemos nada, más que el rey la consulta, y la profetisa le dice: mira, esto es lo que dice Dios. Has visto lo que venía en el libro. Yo seré tu pueblo, tú serás mi Dios, pero yo te seré fiel si tú me eres fiel. ¿Y qué ha hecho el pueblo de Israel? No ha cumplido nada. Es decir, el pueblo de Israel ha elegido la muerte y la destrucción. Todo el pueblo. Israel primero el norte
y Judá también. Pues bien, Josías se rasga las vestiduras, dice, madre mía, no hemos hecho nada de lo que Dios pidió. Se conmueve en su corazón y llora arrepentido. Entonces, esta profetisa le dice, Dios ha visto que tu corazón se ha conmovido y por eso no ocurrirá en tus días todo esto que te he dicho. Esto también es muy bonito porque a pesar de que en sus tiempos el rey Josías no va a ver la destrucción del templo ni de Jerusalén, se pone a saco a leer la ley, se la lee a todo el mundo, la empieza a cumplir, cumple todos sus preceptos, no se duerme en los laureles, no se apoltrona. Él tiene un corazón según la ley de Dios, un corazón capaz de conmoverse, capaz de arrepentirse, capaz de entristecerse por haber obrado mal. Y Dios no necesita, pensamos que Dios necesita gente que desde pequeño en vez de lágrimas normales le saliera agua bendita. No, simplemente un corazón capaz de arrepentirse, capaz de distinguir el bien del mal, capaz de llorar. Pues bien, Josías empieza a cumplir todos los preceptos de la ley. Había que leer la ley una vez cada 7 años a todo el pueblo. Eso decía el capítulo 31 del Deuteronomio. Así que se pone él mismo. No dice que lo hagan los demás. Josías es un rey humilde. No es como el rey Saúl, ¿verdad? Que se note que soy el rey, que no hablo con cualquiera, que no me codeo con cualquiera. No. Josías él mismo se pone a leer la ley a todos y deja establecido que se lea la ley a todos completa cada 7 años. También ponía que el rey tenía que tener un fragmento concreto de la ley, no sé si os acordáis, un trocito del capítulo 17 del Deuteronomio que decía que el rey no tiene que tener muchos caballos, ni muchas riquezas, ni muchas mujeres y que tenía que leer eso todos los días para que no se le olvidara. Bueno, él cumple toda la reforma, toda. No se ahorra nada y la cumple él mismo. Es un buen rey. Y el Señor cumple su promesa. No desaparece Jerusalén, no desaparece el reino de Judá en tiempos de este buen rey. Y pasamos al capítulo 23. Han leído, no, en el 23 ya estamos, han leído el rollo de la doctrina y pasamos al capítulo 24, perdonad. Bien, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que vaya un poco más deprisa. Este rey ha dejado un pueblo mucho mejor dispuesto, Ha tenido una reforma de tal magnitud, ha realizado una reforma de tal magnitud que se ha extendido incluso al reino del norte, al antiguo reino del norte, porque ya no hay reino del norte. De hecho, han celebrado la Pascua, que no se celebraba desde el tiempo de los jueces. Fijaos, desde el tiempo de los jueces. ¿Os acordáis? Y si no, creo que estará colgado, y si no ya lo colgará David, de cuántos capítulos había sobre la celebración de la Pascua. Un montón, porque es constitutiva del pueblo de Israel y llevaban años y años sin celebrarla. Qué gran dejadez, qué desprecio de la tradición, ¿no? Hoy volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Despreciar la tradición, bueno, pero vamos, eso lo vamos a dejar a un lado. Bueno, el caso es que Josías va a dejar paso a Joacaz o Joaquín, a su hijo. Josías lo ha hecho fenomenal, pero el pueblo de Israel tiene un corazón súper veleta. Joacaz, su hijo, no va a ser tan bueno como su padre. Su padre logra que durante toda su vida el pueblo vaya bien. Es muy importante porque una sola persona puede hacer que toda una sociedad camine en la luz o que toda una sociedad se caiga por el precipicio. En este entonces, en la época de los reyes ungidos por Dios y asistidos por los profetas, había un solo rey. En nuestros tiempos, pues acabo de decir, por el bautismo recibimos lo que llaman los teólogos el triple munus. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Un sacerdocio ministerial,
es un sacerdocio común, del común de los fieles, por el cual tú puedes interceder por los tuyos ante el Señor. Es puente, sacerdote pontífice, ¿no? Sacerdotes, profetas, que saben encontrar la voluntad de Dios en los acontecimientos y dar luz a los que tienen alrededor y no la saben ver, y reyes, es decir, ese que Dios ha elegido para salvar a toda una sociedad y que antes era uno y lograba salvar a un pueblo entero, ahora somos todos los bautizados. Estamos en el tiempo pascual, estamos en unos tiempos que nos parecen recios, pero que son gozosos, están llenos de personas de Dios, ¿no? De reyes que Dios ha puesto. Bueno, pues bien, Joacaz no sigue los pasos de su padre y de hecho lo hace muy mal. Su padre ha logrado que mientras él vivía, Joacaz moderase sus actos, pero no logra tocar su corazón, porque para que alguien toque tu corazón, tú tienes que dejarle que lo toque. Y Dios no toca su corazón porque Joacaz no deja. Entonces, bueno, comienza a reinar y es apresado por el faraón. Y el faraón, creo que lo tenéis, no, aquí. El faraón va a poner en su lugar a un hermano suyo, a otro hijo de Josías, Joaquín. ¿Cómo el faraón, siendo enemigo, pone un rey en Judá? Pues es una treta política. Pone un rey títere que dé al faraón todo lo que el faraón le pida. Un rey títere. Bien, con estos acontecimientos se va distorsionando la relación del pueblo con Dios, que está ahí, deseando salvarle, deseando sacarle, deseando redimirle. Joaquín tenía 25 años y reinó 11. ¿Qué hizo? Como dice, lo habréis visto si lo habéis leído, constantemente dice la misma expresión, hizo lo que Yahvé detesta, hizo lo que Dios detesta. ¿Por qué? Porque no escuchó. Y pasa de ser esclavo del faraón a ser esclavo de Nabucodonosor, que es el rey asirio. Después de Joaquín viene Jeconías, que empieza a reinar con 18 años. Mal. Ninguno de estos reyes vuelve a retomar la ley y esos preceptos que si leéis el Salmo 119, 118, 19, depende, uno que es muy largo y muy bonito, los preceptos del Señor son miel para el paladar. Los preceptos del Señor son vida, no son leyes estrictas y absurdas que, bueno, nos hacen bien pero nos fastidian un montón. No. Lo que el Señor nos pide es fuente de vida, de alegría, de perfección, de santidad, de amor estable. Los preceptos del Señor alegran el corazón del hombre. Cumplir los mandatos del Señor es nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra seguridad. ¿Qué hacen todos estos reyes? No escuchar. ¿Qué consiguen? Ennegrecer la historia. Su historia personal, que es la nuestra, la historia de los hombres. La historia, os lo he dicho muchas veces, la historia sagrada no es una historia abstracta que está ahí en la nube, mientras la historia terrena, que es la historia real de los hombres, transcurre en el planeta Tierra. No, solo hay una historia. La historia de los hombres y la historia de Dios es la historia. Dios ha entrado en la historia de los hombres. Y los hombres vamos escribiendo la historia con Dios. Bien, pues van a ser deportados. La primera deportación, Nabucodonosor. Destrozan el templo, que estábamos ahí cuando Salomón lo construyó, ¿verdad? Y bueno, hacen un ataque con un ejército, pues, excesivamente grande para una ciudad como Jerusalén. Un ataque que está documentado en las crónicas de Babilonia, como os decía antes, si vais al Museo Británico, allí, que hay pues restos arqueológicos, está documentado esta deportación, este ataque brutal al reino de Judá con la deportación de todo el pueblo. Jeconías es deportado a Babilonia con todos los demás, incluida la reina madre, que es
súper importante. Había 2 tronos, esto ya lo hemos visto. En el pueblo de Israel, la realeza, cuando entrabas el rey, tenía su trono y a su derecha había otro trono. No era para su esposa, era para la reina madre. Esposas tenían muchas. La reina madre tiene un lugar especial en la historia y en el corazón del pueblo de Israel. Por eso es tan importante, tan bonito, tan unido a la historia judía, que María sea reina y es la madre del rey, es la reina, coronada como reina y señora de cielos y tierra. Bueno, perdón por el excursus, es que me encanta. Bueno, pues la reina madre también es deportada y nombra otro rey en su lugar, nombra a su hijo, a Matanías, el hijo de Jeconías, pero le da un nuevo nombre, le llama Sedecías. Esto es muy importante, que el rey de Babilonia cambie el nombre, le dé un nuevo nombre, una misión. Todos conocen cómo es la fe del pueblo de Israel. Es la historia más famosa que hay para todos los pueblos de alrededor, por los grandes prodigios y la magnitud del reino, por lo que ha sido, ¿no? Y cómo se están destrozando también. Y saben que Dios elige a sus reyes y a sus profetas y que Dios a sus elegidos, al darles la misión, les cambia el nombre. Abraham se llama Abraham, Sarai se llamará Sara, Israel se llamará Jacob. Pues el rey se atribuye a sí mismo como ese ser Dios. Ahora voy a ser yo vuestro Dios. Este es su error, porque solo hay un Dios. Os decía al principio que la teología de estos 4 libros nos enseña que hay un solo Dios y nadie puede ponerse en su lugar, porque nadie más es Dios, que es una pretensión absurda y patética del hombre cuando quiere ocupar el lugar de Dios, siendo un rey que se va a morir, mientras que Dios es eterno. Y todos aquellos que atentaron contra Dios, ¿dónde están hoy? Solo Dios permanece. Bueno, pues al final se revela, porque esta es la historia del hombre sin Dios, ¿no? Continua rebelión, continuo, y pasamos al último capítulo, el capítulo 25. Bueno, Nabucodonosor sitia Jerusalén porque ese rey que ha puesto, ese rey títere que ha puesto, al que ha cambiado el nombre, se acaba rebelando, se ha rebelado contra el rey de Babilonia. Y sitia Jerusalén. De nuevo, Jerusalén sitiada. Sedecías, que ve que no tiene nada que hacer contra el ejército de Babilonia, se escapa por la noche abriendo un boquete en el muro y escapándose hasta las llanuras de Jericó. ¿Qué cosa? Si os acordáis, Jericó es el lugar por donde el pueblo de Israel entra con Josué a la cabeza en la tierra prometida. Y ahí acaba la historia del último rey del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Él se escapa a las llanuras de Jericó pensando, allí no me encontrarán, porque es una ciudad amurallada, porque yo conozco el lugar, porque allí donde cayeron las murallas por la liturgia, por la oración, por la obediencia, por la presencia del arca, por la confianza en Dios. Allí se va huyendo, se decías, pensando que se va a escapar de Dios. Te puedes escapar del rey que te persigue, a lo mejor, pero de Dios no te escapas nunca. Dios te conoce cuando te sientas y cuando te levantas. De lejos penetra tus pensamientos y distingue tu camino y tu descanso. No te puedes escapar. Solo hay una manera de escapar del destino oscuro en el que tú mismo te has metido, y es arrepentirte, alzar las manos a Dios y agarrarte a Él. Pero Sedecías no lo hace. Nabucodonosor le da alcance al lado de las murallas de Jericó junto a sus hijos. Y fijaos lo que le hace, si lo habéis leído es terrible, ¿no? Antes de cegarle, le saca los ojos, antes de cegarle, asesina delante de él a sus 2 hijos, para que la última imagen que reciba en su mente sea la muerte de sus 2 hijos. Fijaos cómo es la maldad del hombre
tan terrible. Cuando dice, no, el hombre es un animal más. No, señor, el hombre tiene alma. Los animales no son capaces de maldad. Cazan, siguen su instinto, hacen lo que tienen que hacer. Solo el hombre es capaz de una maldad tal, te voy a hacer sufrir tanto que preferirías que te hubiera matado a vivir con la última imagen en tus ojos cegados de tus hijos muertos. ¿Hubiera sido para él un descanso morir? Pues no le mata. Y es que todos sabemos que hay cosas peores que morir. Hay cosas peores que morir. Bueno, lo cierto es que después de matarle, arrasa lo que quedaba del templo. Y se va a quedar el templo en ruinas absolutas hasta que llegue Esdras, que vamos a ver. Lo que es curioso es que amando como aman Jerusalén y el templo, siendo lo importante que es para el pueblo de Israel, para un judío, Jerusalén y el templo es el centro no solo del planeta, es el centro del universo. Y sin embargo, el que escribe esta crónica de los reyes lo escribe con frialdad. Sorprende la frialdad con la que redacta algo tan terrible. Lo lees y parece que estás leyendo un tema de física cuántica o las instrucciones de cómo montar el armario que has comprado en IKEA. Y es que es tan fuerte el sufrimiento que no les queda corazón ya ni para sufrir. Os he puesto, Van der Weyden pinta este cuadro que se llama El descendimiento, que está en el Museo del Prado y que a mí me encantaba cuando iba al Museo del Prado. Cuando vivía allí iba 1 o 2 veces al año y te pasas una tarde o una mañana o un día entero si quieres, viendo y no acabas de ver. Y este cuadro de lejos, si tenéis oportunidad de verlo, os lo recomiendo vivamente. Es poco realista porque evidentemente las vestiduras no son muy judías, pero es muy expresivo de lo que estoy diciendo, de cuando parece que ya no puedes sufrir más, cuando parece que ya no te quedan lágrimas para llorar, cuando es tan agudo, tan profundo y tan total lo que estás viviendo, tan doloroso, tan íntimamente doloroso, que las lágrimas se escapan sin pedirte permiso, ¿no? Como si fuera una fuente tus ojos y de ahí brotan. Y este cuadro, si te acercas a verlo, los personajes, el que está vestido de terciopelo, ves el pelo del terciopelo, es decir, el pintor es espectacular. Y cuando te acercas a la cara de la Virgen, de Juan, ves las lágrimas así, los ojos enrojecidos. Y me gusta mucho este cuadro para contemplar la pasión, ¿no? Ese sufrimiento del amor llevado al extremo y que tienes que seguir caminando y tienes que seguir, aunque estás sufriendo tanto que no tienes fuerzas ni para llorar y quisieras no seguir adelante, pero tienes, ¿no?, que seguir. Tienes que bajar el cuerpo del Señor de la cruz, lo tienes que enterrar. Bien, pues hay sufrimientos tan grandes que uno no puede sino expresarlos con frialdad porque por dentro está derrumbado. Y es lo que ocurre con este tramo final que nos cuenta la caída de Jerusalén y del templo. Todo se ha hundido hasta el fondo, hasta abajo y más. No queda nada. Han sido deportados, lo más bello, y no ha sido por la maldad ajena, ha sido porque hemos abandonado al Señor nuestro Dios. Es decir, Dios no nos ha castigado, nosotros nos hemos destruido. Nos hemos apartado de su amor, de su protección y de la vida que nos dio y que estaba deseando, ¿no?, que disfrutáramos. Israel, que quería ser como las otras naciones que tenía alrededor desde el momento en el que pidieron un rey, quería ser como las naciones de alrededor y les imitaba, quemando a sus hijos, imitando sus idolatrías, su organización, aliándose ahora con uno, ahora con otro. Tanto aliarse con las naciones de alrededor, tanto imitarlos, fueron llevados al cautiverio por aquellas mismas naciones cuyas modas habían estudiado,
e imitado, cuando resulta que a ellos su Dios les había dado una sabiduría para vivir que los otros no tenían. ¿Quién es hoy el pueblo de Israel? La Iglesia, nosotros. Tenemos unos preceptos y unas normas que nos dan la vida y que a veces no concuerdan bien con las modas o con las leyes civiles o con lo que se impone por el poder económico, el poder político, el cinematográfico, me da igual cuál, ¿no? Pues llevados al cautiverio y a la muerte por aquellos a los que tanto admiraban y a los que imitaban. Hace, en este momento que estamos estudiando, que estamos contemplando, 468 años que David comenzó a reinar en Jerusalén. Y dentro de 590 años vendrá Cristo. Vendrá Cristo. Esto es Juan. ¿Veis las lágrimas, no? Eso está hecho con pincel. Impresionante. ¿Por qué os pongo esta imagen final? Porque parece que todo es terrible. Sin embargo, si habéis leído hasta el final, el libro habla como en las últimas frases de los pequeños gestos de bondad que Babilonia tiene con el rey de Judá, como aligerando su cautiverio. Le da comida de por vida, ropa, no está en prisión. Es decir, el libro, el segundo libro de los Reyes, nos muestra cómo Dios ha cumplido su promesa, cómo el pueblo está en el cautiverio, pero no hay situación de oscuridad jamás en la que Dios no dé una pequeña luz o una gran luz o muchas pequeñas luces. Dios no nos abandona nunca. Aunque nos lo mereciéramos, no nos abandona. Ha quedado un resto en Judá y el profeta Jeremías se ha quedado con ellos. De hecho, consiguió esconder el arca. La escondió también, que no la encontró Indiana Jones. Lo leeremos en el libro de las Crónicas. Esconde el arca, yo no sé si os acordáis, desde qué monte contempló Moisés la tierra prometida antes de morir y no entrar en ella. ¡Chachán! Desde el monte Nebo. Ahí se lleva Jeremías el arca, la esconde y no se vuelve a encontrar. Ni se encontró la tumba de Moisés, ni se encontró el arca de la alianza, el lugar de la presencia del Señor, ¿no? Muy curioso y muy bonito. Moisés espera en ese descanso la nueva presencia del Señor, que en aquel sábado santo primero de la historia vendrá a buscarle y le llevará a la nueva Jerusalén, a la verdadera tierra prometida que es el cielo. Bueno, ¿qué pasa? Hay como una pequeña luz, pero el exilio en el que se encuentra el pueblo le va a golpear el corazón y la memoria y le va a hacer recordar. ¿Qué es recordar? Volver, cordium, viene de corazón, cardio, cardium, cordium, corazón. Recordar no es traer a la memoria, es traer al corazón. El pueblo golpeado por la amargura del destierro va a volver a pasar por el corazón su historia con Dios. Despojados y sufrientes van a lograr lo que no lograron, llenos de regalos y bendiciones. Van a comenzar a valorar lo que han perdido y que no valoraban cuando lo tenían. Van a empezar a reflexionar. Si soy el pueblo elegido y Dios es fiel, somos el pueblo elegido por Dios. Y así, ahí en el cautiverio, va a resurgir la fe y la cultura y las costumbres judías de una manera tan fuerte que nadie podría imaginar. Muchas veces en nuestra historia, en nuestra vida, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Dios permitió esto? Podríamos pensarlo con el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios permite esto? Porque lo necesitaban. ¿Por qué Dios ha permitido aquello? Porque lo necesitabas. Y nos costará verlo y el Señor con mucho cariño nos lo explicará. No seré yo quien le pida explicaciones. Ahora bien, no podemos hablar de castigo,
porque esto ha sido la consecuencia de sus actos. Y Dios no solo no les ha abandonado, sino que fiel a su promesa, les mantiene en la esperanza de que vendrá un rey según su corazón, un Mesías. Pero ¿cómo somos? Mirad, el pequeño gran secreto de la felicidad, o por lo menos para mí, es el de valorar y agradecer lo que tengo. ¿Eso es que no aspiro a nada más? Sí, pero sin dejar de valorar y agradecer lo que tengo. Y tenemos que profundizar en esta idea y tenemos que no necesitar perder las cosas para valorarlas, disfrutarlas cada día, puesto que las tenemos. Este desastre que hemos visto, la deportación, toda esta serie de percances uno detrás de otro, a cada cual peores, todo esto prepara al pueblo para reconocer al verdadero rey, para reconocer la verdadera realeza. Fijaos, han pedido un rey al principio, primer libro de Samuel, piden un rey. No saben cómo es la realeza para Dios, solo David lo atisba. Quieren un rey poderoso, grande, político, fuerte, que les salve. Y toda esta historia les indica que ese rey y ese concepto de poder corrompe. Y al experimentarlo en su propia historia y sufrirlo, recapacitan y se preparan para acoger al verdadero rey, para reconocer la verdadera realeza, que no es la de coronas, obviamente, no es la de reinos humanos, mira qué reyes, es la de un Mesías que nace en Belén, que se ciñe la toalla y lava los pies, que perdona, que ama, que se pone el último, que pudiendo quedar por encima, se rebajó. Entonces, en la plenitud de los tiempos, cuando el pueblo judío ha forjado un corazón capaz de reconocer al verdadero rey, entonces, en ese tiempo, en la plenitud de los tiempos, ocurre lo que nos contó el Evangelio de ayer. Gabriel entra en la presencia de María y le pide que sea la madre del Salvador. Y me diréis, pues si lo mataron, si no lo reconocieron. No lo reconocieron algunos, otros sí. Ahí tenemos a los 12, a todos los judíos que siguieron al Señor, que el día de Pentecostés 5.000 se bautizaron y pasaron de ser judíos a ser seguidores de Cristo, que todavía no se llamaban cristianos. Ya era un pueblo capaz de reconocer la verdadera realeza. Pues para terminar hoy, vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirte, Señor, que nos des un corazón capaz de reconocer tu realeza, capaz de ser contigo reyes, que nos pongamos en el último lugar, que nos dejemos crucificar por amor. Te pedimos, Señor, y te ofrecemos nuestras vidas para que reines en ellas. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a mirar nuestra historia, a mirar cuántos reyes y cuántos tronos y a cuántos hemos llamado Dios sin que lo fueran, y a rectificar con humildad, con cariño, con alegría y con esperanza, sabiendo que estás con los brazos abiertos para acogernos y para perdonarnos, sabiendo que cuentas con nosotros, con nuestra pobre fe, con nuestros medios, con nuestras palabras y con nuestras obras, para arrojar luz en un mundo que está deseando que llegues a salvarles, aunque no lo saben. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.